¿Qué tal? Buenas noches. Ya hay 11 detenidos en el caso del ahora feminicidio del agente policial Carla Ayala. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a El Banco Agrícola. Vámonos con nuestros primeros invitados vía Skype. Nos acompañan el señor Gustavo Montenegro, él es el editor de cierre del periódico Prensa Libre allá en Guatemala. Y también nos acompaña aquí en El Salvador, también vía Skype, el señor Eduardo Gutiérrez, coordinador del área de vulcanología, gerencia de geología del Observatorio Ambiental del Mar aquí en El Salvador. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar con usted, don Gustavo. Cuéntenos cuáles son los últimos desarrollos y qué es lo último que sabemos de esta erupción del volcán de fuego allá en Guatemala. En este momento, las autoridades están rindiendo el más reciente informe de los fallecidos. Se cuentan 69 muertos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Porque nosotros estuvimos leyendo, por lo menos en algunos medios de información, unas declaraciones que me parecieron increíbles, por decirlo así. El señor Jimmy Morales decía que el presidente de la República de Guatemala, que la ley no les permitía actuar de cierta manera para este tipo de casos de emergencia. ¿Es esto cierto o era simplemente información falsa que estuvo circulando? Bueno, parece que tenemos problemas con el señor Gustavo Montenegro. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Vamos a irnos entonces con don Eduardo Gutiérrez, es el vulcanólogo de nuestro observatorio, o debo decir, sí, Observatorio Ambiental del Mar. Señor Gutiérrez, cuéntenos, lo que pasó en Guatemala fue sin aviso, es decir, todo lo que nos han dicho ustedes, por lo menos acá cuando los hemos invitado a República 8 en punto, es que un volcán avisa básicamente cuando va a hacer erupción. Efectivamente, Carlos, los volcanes usualmente avisan. ¿Cuándo es el momento justo que va a comenzar la erupción? Es un momento bastante difícil de decidir. Consideramos que el INSIBUME tiene un gran equipo en el cual estamos monitoreando todos los volcanes activos de lo que es el hermano guatemalteco. Señor Gutiérrez, estamos perdiendo la conexión. No sé si puede recapitular eso último que nos dijo, porque estábamos hablando precisamente acerca de las señales que da un volcán antes de hacer erupción, que no es algo que debería tomar por sorpresa a las autoridades. Bueno, tenemos muchas oportunidades en que los volcanes, cuando tienen mucha actividad, tal como es el volcán de fuego, muchas de las señales pueden estar por ahí escondidas y se pueden estar viendo. La situación es, nosotros, como repito y les estaba diciendo, respetamos mucho, conocemos todo el profesionalismo que tienen las personas de INSIBUME y también el profesionalismo que tienen las personas de CONRED, a los cuales admiramos mucho. La situación del monitoreo es una cosa bien particular de cada observatorio vulcanológico. Desconozco los protocolos de extracción y comunicación que en este caso pueda tener INSIBUME para hacer las alertas que ellos tienen. Ahora, tengo curiosidad de esto porque sé que en Estados Unidos monitorean buena parte del mundo, incluso y por supuesto de América. No sé si nosotros hacemos esto con los países vecinos y la actividad volcánica que pueden haber en las hermanas repúblicas. Bueno, con el perdón, estamos pendientes de la actividad. Tenemos contacto con el personal, por ejemplo, de INSIBUME, con el personal de INETER en Nicaragua, con el personal de UCICORI en Costa Rica, y estamos en completa comunicación de cómo están las situaciones. Muchas veces estas comunicaciones se cortan por aspectos que son directamente del trabajo de cada institución. Ahora, señor Gutiérrez, ¿monitoreamos nosotros la actividad del volcán de fuego antes de que este hiciera erupción? Y si es así, ¿qué me puede decir de ello? No, definitivamente nosotros no tenemos el monitoreo del volcán de fuego como una de nuestras partes funcionales en el Observatorio Ambiental.
Nosotros nos encargamos de nuestro arco volcánico, en el cual tenemos 6 volcanes activos, a los cuales le dedicamos la mayor parte del tiempo. Ok, ya recuperamos la señal con el señor Gustavo Montenegro. Bienvenido de regreso a 8. Sí, mil disculpas. Señor Montenegro, cuéntenos cuáles son los últimos datos que el gobierno de su república, una vez recapitulemos, les ha dado a ustedes allá en la hermana república. Mira, actualmente se reportan 69 muertos, hoy más o menos se rescataron 40 personas entre los restos del pueblo que fue destruido. Hay 46 heridos, 3.270 evacuados, 1.916 albergados, y la jornada de hoy ha sido bastante fuerte para los cuerpos de socorro, sobre todo porque la arena que cubrió hasta los techos del pueblo todavía sigue caliente, y esto incluso llegó a derretir los zapatos de varios de los socorristas y también de los reporteros que cubrían esto. Y en algunos momentos hubo erupciones del volcán que hicieron temer nuevos deslaves y que hicieron retirar a la gente, justo como un poco lo ve en esas tomas que tiene. Pero no, lo desolador de hoy fue que no hubo ya más sobrevivientes encontrados hoy. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndoles su servicio de protección civil? ¿Van a poder regresar los evacuados muy pronto, o esta zona va a estar acordonada o evacuada por un número indeterminado de semanas? Actualmente está cerrado el paso a cualquier persona. Esta es una ruta nacional que conecta la ciudad de Escuintla, que es bastante importante, y la conecta con la carretera del Altiplano. Entonces esta ruta, más o menos un tramo de unos 60 kilómetros, está cerrada totalmente al paso de vehículos, y las posibilidades de que se vuelva a habitar este tramo son desde ahora bastante remotas, pero no ha habido algún anuncio oficial de clausura o algo así. Por ahora continúan los trabajos de rescate de víctimas, y no se esperan sobrevivientes. Ok, ahora, señor Montenegro, acá en El Salvador nos sorprende un poco, digamos, la cantidad de fallecidos que hay, así como la cantidad de heridos, porque nosotros tenemos entendido que un volcán da previo aviso, básicamente, porque hay temblores, etcétera, ¿no? Que básicamente te ponen sobre aviso para poder evacuar a la gente y que no hayan heridos y mucho menos fallecidos. La pregunta es si las autoridades allá en Guatemala tomaron las medidas adecuadas, o simplemente la población que falleció, que resultó herida, simplemente no hizo caso o no obedeció a las autoridades. De hecho, ese es un cuestionamiento que surgió desde ayer, comenzando por algunos tweets de CONRED, de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, en el cual más o menos a las 11 de la mañana, cuando ya estaba la erupción del volcán, digamos, la columna de humo impresionante que se produjo, había algunos tweets donde decía: llueve arena en tales regiones, pero por el momento no es necesario evacuar, señalaba uno de esos tweets, que posteriormente fue borrado, por cierto. Entonces, por la tarde, cuando se dio la conferencia acerca del deslave, porque lo que ocurrió fue un deslave, digamos, la erupción del volcán fue una cosa, y luego el siguiente fenómeno fue este deslave que se produjo y que cambió, digamos, tomó cursos diferentes a los tradicionales, es decir, tomó las riadas, digamos, los canales por donde cae usualmente, pero además se desvió por otros, que esto fue lo que ocasionó que haya sepultado este pueblo y que haya caído sobre la carretera, y que incluso también sepultó el famoso campo de golf La Reunión, que, digamos, estos estaban fuera del curso tradicional del volcán. No obstante, el cuestionamiento de las autoridades fue ese, que por qué, digamos, La Reunión fue evacuado a eso del mediodía, estaba totalmente fuera todo el personal y todos los personas que estaban hospedadas ahí, y mientras que para la población no hubo prácticamente mayor aviso que unos cuantos minutos, ¿verdad? Entonces, sí, a eso se debe que hubo personas que las encontraron sobre la carretera, que iban, me imagino, corriendo o caminando, pero era demasiada la velocidad del flujo que cayó. Entonces, me imagino que esa polémica podría ir creciendo conforme pase la conmoción ahorita que está centrada en el luto por las víctimas. Es decir, que en las próximas semanas podemos estar viendo señalamientos fuertes entonces a la administración del presidente Morales por la respuesta que le dio a esta erupción.
Sí, o hacia las autoridades. De hecho, ya en nuestra, digamos, postura editorial, digamos, ya se empieza a cuestionar, porque no es la primera vez que sucede un desastre en un área que es de alto riesgo. Digamos, hace 3 años en el Cambrai, que era una región que fue un deslave también, pero no es un volcán, sino por las lluvias, pero era una región de riesgo que estaba habitada y que las comunas habían hasta provisto materiales a la gente para construir. Entonces ya se está empezando a ver como nuevamente esa sintomatología de cuestiones que no fueron atendidas, de alertas. De hecho, el volcán de fuego no es el único que está habitado. Hay otros volcanes como el de Pacaya, en el cual la población tiene radios, intercomunicadores, tienen alarmas, tienen sistemas como que están más activos. Esa población está siempre organizada y desaloja en media hora antes, a veces, y aunque no pase nada. En el volcán de fuego, quizá por ser más extenso, no existen, o al parecer no existen esos protocolos, porque digamos, yo he estado en el volcán de Pacaya y ahí están organizados completamente la gente, tienen radios, tienen líderes comunitarios. En el volcán de fuego habría que preguntar, o preguntaremos seguramente, por qué no existe ese protocolo. Ok, ahora, ¿cómo ha afectado esto, digamos, algunas dependencias del Estado guatemalteco? Sabíamos, por ejemplo, que el aeropuerto de Aurora había sido cerrado, luego leímos como que había sido abierto, pero luego nuevamente que estaban evaluando el estado de las pistas. Sí, bajaron algunos vuelos, pero como la actividad del volcán continúa, entonces se optó por cerrarlo, digamos, hasta mañana. Hay vuelos que están cancelados, de hecho van a dar a El Salvador. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar, señor Gustavo Montenegro, editor de cierre de La Prensa Libre, periódico líder allá en Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Señor Eduardo Gutiérrez, vulcanólogo, gerencia geología del Observatorio Ambiental del Mar. También muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Claro que sí. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos del caso de Carla Ayala, entre otros y más, aquí en 8 en Punto. Ya volvemos. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. También esta noche nos acompaña Bessie Ríos, es abogada y también analista política. También nos acompaña mi querido Marvin Aguilar Umaña, él es antropólogo cultural, miembro de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y también nos acompaña Raúl García Mirón, él es abogado y es también miembro del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenidos a 8 en Punto. Bueno, quiero que empecemos hablando en este segundo segmento acerca de esta reciente información que tenemos. Capturas en el caso de Carla Ayala. Quiero que pongamos en pantalla primero que nada para que la gente lo sepa, quiénes han sido los detenidos y quiénes están de repente prófugos. Vamos a poner en pantalla, los tenemos. Los capturados son estos señores, el señor Eduardo Alfonso Chavarría, Víctor David Castillo, Alex Obdulio López. También tenemos como capturados al señor Julio César Flores, él es también por incumplimiento de deberes y él es el ex jefe del GRP. También tenemos como capturados al señor Wilfredo Deras Hernández por feminicidio, ex GRP, y a Ovidio Antonio Pacheco. Y también tenemos como prófugos a Juan José Castillo Arévalo, alias Samurai, por feminicidio agravado, él sería el presunto autor material. También tenemos prófugo al señor Edwin Isaac Esquivel por encubrimiento, son ex GRP, y también el señor Pablo Estrada. Bueno, quiero también que escuchemos, antes de que empecemos esta discusión, lo que dijo esta mañana el señor Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, así como el señor fiscal general de la República, el señor Douglas Meléndez. Escuchamos. Las órdenes están giradas por los delitos de feminicidio agravado, feminicidio en calidad de cómplice no necesario, encubrimiento e incumplimiento de deberes. Hemos determinado que agentes de la policía y oficiales, y específicamente el jefe del GRP o ex GRP, así como el oficial que se encontraba de servicio el día de los hechos, tienen responsabilidades por no haber actuado. Bueno, mi primera pregunta, que va a dos componentes, va para ustedes, licenciado García Mirón y Bessie, porque son abogados. La primera es la valoración, obviamente, de lo que hemos estado viendo como la última información, y lo segundo es cómo se va a armar un caso de feminicidio si no tenemos el cuerpo. Y esa pregunta me la hizo un abogado a mí también. Comencemos contigo, Bessie. Pues mira, primero buenas noches y un saludo a todos y todas. Fíjate que yo estoy muy preocupada porque se hace un cambio de calificación de delito primero,
de desaparición al tema de feminicidio. Y el feminicidio es la cúspide de un proceso de violencia. Y el feminicidio conlleva que a ti te asesinaron por el hecho de ser mujer. No hay certeza, porque hay muchas tesis en el aire, de que a Carla Ayala no le hayan asesinado, porque probablemente hubiese estado haciendo un proceso de investigación contra la persona que le dispara de manera material o contra toda la estructura del GRP, por lo que ya conocemos de las denuncias de estructuras de crimen organizado dentro de la institución, que esto no es nada nuevo y no me lo estoy inventando, acaba de salir una cadena internacional, ¿no? Ahora bien, no solo lo cambian, no solo hablan de que Medicina Legal les ha dicho de que esa persona, Carla Ayala, falleció sin un cuerpo. Yo quisiera ver qué médico forense es el que les va a firmar una autopsia y se va a ir a un tribunal a defenderla diciendo, mire, se murió porque como él y él me dijeron de que le dispararon, y como si los disparos son ahí, entonces la persona falleció. Cuando te han estado manejando dos versiones, una que ella iba adelante y que le dispararon por atrás, luego que iba atrás y que nadie se fijó porque los dos que iban adelante solo oyeron el disparo, no oyeron ningún sonido ni nada más. Entonces no sabemos exactamente dónde fue. Dicen ellos que tienen la información, por eso te digo que como no tenemos los datos, no podemos afirmar nada. Eso por una parte. Y lo otro es que el cambio de calificación les permite declarar reserva total del caso. Y no es que nos hayan contado todo lo del caso, porque lo que menos tenemos es información sobre el caso de Carla Ayala. Entonces me preocupa de que no puedan demostrar la calidad del feminicidio, y al no demostrarlo estas personas salgan libres y suceda lo que pasó con aquel gerente de aquella concesionaria de vehículos, que al salir libre del feminicidio ya no lo puedes acusar de homicidio porque no puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. Entonces, si se les cae el caso, esta gente queda libre. No veo yo la sustancia para que ellos y ellas puedan corroborar que efectivamente fue un feminicidio, porque una cosa es un femicidio, que es el asesinato de una mujer, y otra, un feminicidio que se genera por cuestiones de odio, un crimen por odio, por el hecho de ser mujer. O sea, yo no he escuchado, por lo menos de las cosas que hayan mencionado las personas que iban en el vehículo, de le disparé porque me caen mal las mujeres investigadoras. Entonces, ¿tú crees que se puede correr el riesgo de que este caso se caiga? Ok, quiero ir con Raúl ahora. Sí, la verdad que en la teoría penal está establecido los presupuestos que se requieren para que tú estés frente a la imputación de un hecho delictivo, que es la existencia del delito y la participación delincuencial. Tienes que probarle la participación delincuencial, pero la existencia del delito no puede establecerse en base solamente a indicios, porque aquí estamos hablando, oímos la versión de que, bueno, nada menos ahora leía en una revista digital un reportaje que es risible. O sea, es tan ridículo que a agentes élite de la fuerza élite de seguridad, que era el GRP, un borracho desarmado prácticamente los burló, prácticamente 3 veces, y pues nadie supo, nadie vio, y a estas alturas no tenemos, no quiero decir el cuerpo, pero no sabemos el paradero de la agente Carla Ayala, y tampoco sabemos el paradero del supuesto agente que está inculpado en esto. Entonces, si no tenemos un cuerpo, sino que simplemente indicios, y estos están dentro de una maraña de confusión, porque son versiones que resultan risibles, a mí me parece ofensivo. Yo creo que este caso refleja, y pues yo no había tenido la oportunidad al menos de expresarme, y quiero aclararlo, que lo hago a título personal, no en calidad de representante del Centro Jurídico, por supuesto, pero sí creo que esta es una muestra de la decadencia institucional a la que como sociedad nos hemos permitido llegar. Que estemos a estas alturas a 150, y tú llevas la cuenta, creo que sí, 157 días, 158 días sin saber del desenlace, o por lo menos de la ubicación de un cuerpo, si es que lo hay. Eso es realmente indignante. Y me preocupa la reacción del juez Arévalo Ortuño. A mí me parece que él es de los jueces de nuestro sistema, del órgano judicial, muy competentes, y que él le esté pidiendo también a la Fiscalía que le proporcione ciertos videos que se supone que existen, y que la Fiscalía esté actuando de alguna forma en la que no está siendo tan transparente, me preocupa doblemente,
porque ya no solo estaríamos hablando, y ojo que esta es una suposición, porque en este caso nos estamos basando en meras suposiciones, que no solo haya un encubrimiento que se logra ver a todas luces al interior de la, no digo de las autoridades superiores, no estoy diciendo al director de la policía, ni estoy diciendo al viceministro o al ministro, perdón, de seguridad, pero sí es indudable que hoy fueron capturados, y este día fueron capturados el ex jefe del GRP. Ojo, que se fue a meter a la reconstrucción del caso. Estuvo. Sin haber sido citado, se fue a meter. Estuvo. Entonces, hay un encubrimiento, y ese encubrimiento ha impedido conocer la verdad. ¿Hasta dónde llega ese encubrimiento? Es lo que queremos saber. Okay. Y lo necesitamos saber, porque no quisiéramos pensar que las altas autoridades y que aún la Fiscalía pudiera, de quien creemos, porque el fiscal general me parece que ha hecho hasta donde ha podido un buen trabajo, no quisiéramos pensar que haya alguna suerte de acompañamiento en algo que esté entorpeciendo la búsqueda de la verdad. Entonces, sí creo que es difícil, y sí creo que esto se tiene que resolver cuanto antes. Ok, Marvin. Yo creo que además de eso, como hablábamos antes de entrar al programa con Bessie, existe la dificultad de que prácticamente la Fiscalía ya la declaró muerta. Con la idea de que le pegó un balazo en una parte del cerebro, que hay una hipótesis médica que alguien que recibe ese balazo no podría estar vivo a estas alturas. Pero perdón, Mavi, no has visto el cuerpo. Exacto. Hay balazos que te pueden rozar la cabeza y que incluso te entran por el ojo y no te matan. La Fiscalía ya nos dijo que está muerta. O sea, esa es la versión para que... Y yo creo que esa es una estrategia... Y eso lo declara el juez. No exacto, pero la Fiscalía ha declarado. Y según entiendo, el periodo para declarar a alguien jurídicamente muerto es 3 a 5 años. La muerte presunta, la muerte 4 presunta. Años civilmente. Entonces, de alguna manera, y aquí esto ha pasado hace 5 meses, o sea, 6 meses. Entonces, ¿cómo la Fiscalía pretende, verdad, declararla muerta, ¿no? Si en este caso ya no lo avala ningún médico, como decía Bessie. Pero yo creo que es una estrategia de la Fiscalía para detener a estas personas y obligarlas a que confiesen dónde está el cuerpo. Pero hay una cosa interesante, el hecho de que el cuerpo, ellos son expertos en escenas del crimen. Correcto. Estamos hablando de que los que están detenidos pueden implicar a alguien. Entonces, ellos saben correctamente bien que si no hay cuerpo, no hay delito. Lo dijo, y por lo tanto, si estaba muerta, ¿no? Si estaba muerta, ellos han desaparecido ese cuerpo. El automaterial, si ustedes recuerdan, dice... Ese cuerpo nunca va a aparecer, ese es el punto. Cuando ¿no? llama, cuando y mientras no aparezca ese cuerpo, y ese cuerpo pudo haber sido desaparecido en ácido, como hace el narcotráfico en este país, porque así desaparece, o en fosa clandestina, que nunca va a aparecer, entonces pudo haber desaparecido eso. Y ellos saben que aunque los acusen de que los acusen, mientras no haya un cuerpo, el caso se les puede caer. Y así quedan libres todos. Y así lo manifiesta este muchacho, el supuesto agresor. Aquí hemos tenido el caso del auto fantástico, ¿se recuerdan, no? Aquel accidente en la zona rosa, donde la Fiscalía exoneró a uno de los acompañantes del carro y el jurado declaró libre al que iba manejando supuestamente. Entonces el carro se manejaba sola. Y los muertos, pues el carro, fantástico, él solo se manejaba y aquí salieron libres el otro por la Fiscalía y libres el otro por el juicio. Hacia eso podría llevarnos este caso si quedan en la impunidad. Y ahora hay una cuestión, mire, es que aquí, de acuerdo a cómo es la cadena de mando, que es lo que debemos de haber, el director de la policía y el ministro de Justicia y Seguridad tienen que saber lo que pasó ahí adentro. No mandan, esa es la impresión que te da que no Porque mandan. Si no lo saben, entonces no mandan. Y aquí es imposible que usted, o sea... Bueno, el ridículo que fue hacer desenterrar a esa señora adulta mayor con bombos y plantillos y con medios de comunicación. O sea, ¿cómo le das paz al director de la policía? Pues, por más que Howard haya ido a explicar, porque ha ido a explicar a todas partes que tenía que hacerlo, pero un director con 2 deditos de sabiduría sabe de que no se va a ir a meter a un escándalo, menos que ya le hayan dicho, mire, sí es. Yo encuentro que la forma tradicional de mando en la policía es vertical. Eso es vertical, eso quiere decir que el director sabe lo que está pasando en la delegación de San Miguel. Es que así es, y se lo informa inmediatamente. Otra cosa es que haya procedimientos para dejar los escritos, dejar constancia, y otra cosa es que solo sea a través de una llamada de teléfono. Responsabilidad hay en el director y en el ministro, hay responsabilidad política. La resolución sobre la amnistía. No se ha pedido que se siga la cadena de mando, pues. Exactamente. Entonces no se puede obviar eso. No se puede obviar eso en la Policía Nacional. Empecemos por el principio. ¿Sabían o no de la fiesta? Sí, claro. Alguien la tuvo que haber autorizado, ¿verdad?
Sí. Ahora, la narrativa que se está creando acá es que básicamente si se cambia la tipificación del delito, pero no hay un cuerpo, esto se puede caer, pero el caso tiene reserva y por lo tanto hay cosas que nunca nos vamos a dar cuenta. Eso es lo que voy entendiendo. Y da la impresión que la calificación del delito es precisamente para declarar la reserva y saltarse al juez sexto de instrucción, porque lo pasarían con otro. Bueno, con ese ya vamos a la pausa. Cuando regresemos comenzamos y analizamos entonces esta encuesta que recientemente publicó la Universidad Francisco Gavidia. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, vamos a hablar acerca de las evaluaciones que se le hacen al gobierno del presidente Sánchez Serén según la encuesta de la Francisco Gavidia. Creo que pongamos en pantalla primero, sin embargo, lo que tuiteó a través de su cuenta oficial Cristina Cornejo, ella es diputada por el FMLN. Ella hablaba acerca de los logros del partido. Mientras algunos solo se han dedicado a bloquear y mentir, el gobierno ha invertido 758 millones en infraestructura vial, universidad pública gratuita, reducción de homicidios en un 42%, ha duplicado 818 establecimientos de salud y ha duplicado 6,6 millones para medicamentos. A lo que le han respondido, por ejemplo, la señora Lucía Ayala León, ella es también diputada, ella dijo lo siguiente: el incumplimiento a la promesa de incrementar el presupuesto para educación al 6% del PIB, donde lejos de incrementarse en 2018 se recortó 0,2% con relación al presupuesto 2017, pasando de 944 millones en 2017 a 932 millones en 2018, 3,32 del PIB. Esto lo dijo la diputada del partido Arena. Quiero empezar contigo este bloque entonces con Marvin. Totalmente de acuerdo lo que dice la diputada Lucía León. Es decir, él se comprometió en campaña a dejar un 6%. Él tenía que haber dicho el viernes en su discurso: he cumplido con el 6% del Producto Interior Bruto asignándolo a educación. Ellos pueden alegar, bloqueo de la Asamblea Legislativa, falta de préstamos, pero en realidad, fíjate que el gobierno del FMLN solo debió haber hecho 3 cosas en estos 10 años, porque yo no diría que hay que analizar 4 años, hay que analizar 10 años. Es una década en la que el FMLN ha tenido, la oportunidad, ha tenido correlación en la Asamblea Legislativa, y lo que tenían que haber hecho solo son 3 cosas. Evitar la corrupción, ¿verdad? Y no pudieron. Sigue sin entenderse. Además de que él dice que hace consultorías, no sabemos a dónde las da porque nunca sale de Nicaragua, no sé si las da en Nicaragua, pero sigue sin entenderse el cambio de vida de Mauricio Funes. Por citarte un caso, ¿no? El más evidente, incluso el que hace que él esté allá asilado en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Eso es vergonzoso. Lo segundo que tenía que hacer era universalizar la salud. Lo han intentado, es posible con las inversiones que se hacen, pero hay dos cosas en las que pudieron haber trabajado, y es ese aumento de accidentes de tránsito. El salvadoreño, cuando no lo matan, sale a matarse, por ejemplo. Eso tiene que ver con la salud y tiene que ver con el hecho de cómo se aborda incluso esa violencia. Otra situación, los ecos, todavía quienes le hacen crítica a los ecos, no está claro cuánto cuesta eso, cómo se administra, y no se ha logrado algo que, fíjate que en Cuba, que es un modelo, en este caso, porque hay asesores cubanos en el Ministerio de Salud, es el hecho de prevenir las enfermedades. O sea, la profilaxis es mucho más barata y mucho más efectiva. La gente no debería de enfermarse tanto, y para eso hay que, en verdad de seguro, cambiar el discurso hegemónico del consumismo, la alimentación, y para eso no necesitas ni a la Sala de lo Constitucional ni a Arena que te esté bloqueando. Esa es una política del Ministerio de Salud que debe haber implementado. Y lo otro que tuvieron que haber hecho es una reforma educativa y una reforma cultural, y eso ni siquiera lo intentaron. Es decir, ellos tienen la correlación exacta y perfecta porque el presidente es maestro, viene de Andes 21 de junio, formó parte del movimiento guerrillero por ser maestro, tienen el sindicato a su favor, y ellos que en los 70 criticaron que Walter Benecke impuso una reforma educativa, hoy que tenían la correlación interna para implementar una reforma educativa que cambiara la mentalidad del salvadoreño, construir un nuevo salvadoreño, ni siquiera lo intentaron. Ahí tú ves, por ejemplo, que en casi todos los gobiernos el más popular había sido el ministro de Educación, hoy no lo es, está tercer lugar dentro de los ministerios más populares. Entonces se enfrascan, fíjate bien, y eso es lo que yo llamo que
el consumismo, el sistema se comió la revolución de ellos, ¿no? Están más interesados en demostrarnos cifras, ¿verdad? Están más interesados en el elector que les da a ellos victorias electorales, pero no se atrevieron a cambiar en 10 años y que han tenido la posibilidad, la iniquidad y pensar en el ciudadano, pensar en la gente, que deberíamos de hoy, después de 10 años, quizás no tener un nuevo salvadoreño, pero sí tener clara la idea de que vamos hacia un nuevo salvadoreño. Hablando desde el punto de vista de la ideología y proyecto político de un partido de izquierda, ¿verdad? Que piensa en la gente. Pero no tenemos ese salvadoreño. Okay. No existe. Tengo que ir por cuestión de tiempo contigo, Raúl, pero quiero que pongamos en pantalla primero el resultado de esta encuesta de la UFG, en el que se calificaba al presidente Sánchez Serén 4,91 en la nota que se le da, y al vicepresidente Ortiz es 5,38. Raúl. Tú mencionaste al inicio de este segmento los 4 años de gestión y las encuestas, entonces hay que hacer tal vez un poco breve la interrelación. Tenemos un país productivo, educado y seguro, es lo que prometió el presidente Sánchez Serén allá por 2014, fue un lema de campaña y es el tema de su plan quinquenal, ese es el lema. Ni tenemos un país productivo o más productivo, ni tenemos un país más educado, ni tenemos un país más seguro, todo lo contrario. Entonces, ese discurso es un discurso político, hecho por políticos, por supuesto, para la gente, pero la gente a estas alturas, y ahora vamos a las encuestas, ya les pasó una primera encuesta el 4 de marzo, que es una encuesta vía elecciones. Los resultados fueron catastróficos, los peores resultados del FMLN en su historia político-partidaria. Y hemos venido viendo antes de las elecciones del 4 de marzo y después de las elecciones sucesivas encuestas. Tú acabas de mencionar ahorita la de la UFG que salió este día. Y los hechos hablan más que las palabras. Entonces, ese discurso bonito en el que nos pintan un país que soñamos, porque es el país que soñamos, pero no es el país que tenemos. Entonces, si estamos tan bien, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué estamos tan mal? Porque ese discurso, al final, es una carta de buenas intenciones. El discurso del presidente Sánchez Serén es una carta de buenas intenciones, es una lista de promesas, y él mismo dice, estamos acelerados para cumplir con este plan 10, que al plan 10 le quedan 8 meses nada más, y lo que tú no hiciste en 4 años, y como bien dice Marvin, en 9, no lo vas a venir a hacer en 8 meses. Porque no solo no te dan los tiempos, la gente ya está despertando, poco a poco ha ido costando, y que tú le regreses los subsidios a muchos a los que se los quitaste, que tú pues hagas algunos beneficios cosméticos y que de repente empieces a pagarle un poco más rápido a los proveedores del vaso de leche o de los uniformes, no va a cambiar la realidad en 8 meses. Entonces, lo que está haciendo efectivamente el presidente es su trabajo, ir y darnos un discurso que lamentablemente solo sus ministros, viceministros y sus diputados a lo mejor se lo creen, que lo dudo, porque la realidad golpea, y tanto golpea que a partir después del 4 de marzo hubo un cambio al interior del FMLN, que nos dejó a un vicepresidente, Óscar Ortiz, como el superjefe del gabinete, y que nos dejó a un Gerson Martínez, antes ungido por la dirigencia, pues ahora tendrá que ver las elecciones desde la televisión, o bueno, estará, me imagino, involucrado en la campaña. Todos esos cambios son cambios que están ahí, son hechos. Entonces, si tu discurso es uno, muy bonito, muy bien hecho, pero los hechos dicen otra cosa y tus números no son consistentes, porque yo leía un reportaje de otro periódico digital, no tuve la oportunidad de ver el informe que sacó la Secretaría Técnica de la Presidencia, donde habla unas cosas que son diferentes de las que el presidente fue a decir a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir con la incoherencia? Ya no da más, y seamos realistas. Y yo en otro programa de opinión lo dije hace tiempo, y espero no haberme equivocado, hice un vaticinio, que Óscar Ortiz no iba a ser candidato a la presidencia. Por otras razones no lo fue, no porque yo tenga la razón, pero yo sí creo que me voy a aventurar a decir esto: el FMLN no va más, el gobierno del FMLN no va más, y ellos lo saben, tanto lo saben que están haciendo ya entendimientos con el Partido de Arena en la Asamblea para preparar esa transición de $3.600 millones para terminar el año que le falta, que es el hoyo que queda, y para preparar los 2 años del nuevo gobierno. Entonces, yo te ayudo en 2 cosas. El presidente dijo que ellos habían detenido la privatización,
y ellos han vendido las acciones de Corsaín de los ingenios azucareros. Así es. Habló del crecimiento de la disminución de la pobreza del 10%, pero tuvieron que incluir el último año de Tony Saca para llegar al 10% que él dijo. Entonces son números falseados y encima de eso la gente se siente segura. Aquí nosotros, alguno de ustedes se siente seguro. No, entonces si tú no te sientes seguro, si nuestra gente no solo no está más educada, si la deserción escolar es dantesca. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad. Si tú el tema de la salud, tú te das cuenta, de 421 establecimientos pasaron a 800 en el tema de los ecos, pero no hay abastecimiento de medicina. Entonces, si tú lo que estás haciendo solo son medidas que lo que haces con la mano lo deshaces con los pies, ahí están los resultados. Y sí creo que no va más. Tengo que ir contigo ahora, Bessie. Vaya, mira, efectivamente la nota del presidente, ¿no?, que era el plano que nos ponía, es baja y ha venido bajando, ¿no? Siempre ha sido baja. Sí, nunca ha sido así como alta. Está claro que ganó la bandera, ¿no?, en las elecciones presidenciales. Por más que se nos explicó pues que el hombre tomaba decisiones vía consenso, pues El Salvador es un país presidencialista. Vos querés ver a tu presidente. Vos lo querés ver cuando hay una tormenta, lo querés ver con el vestido de amarillo a la par del secretario de Vulnerabilidad, lo querés ver cuando hay un asesinato, vos lo querés ver ahí enfrente, y lamentablemente este presidente ha sido muy ausente. Ahora bien, sí, es cierto, se ha reducido el tema de los presupuestos tanto en educación como en salud, pero a fuerza de ser sinceros debemos decir que tenían otros números cuando ellos agarran el gobierno. No eran los mismos números, lo han reducido con respecto a su propio gobierno, pero es todavía mucho mayor con respecto a los gobiernos de Arena. Ahora, yo no estoy diciendo que eso significa que estén haciendo las cosas bien, porque estoy de acuerdo que la idea de los ECOS es la medicina preventiva, que la gente llegue y que ya no esté abarrotando el Rosales o el San Juan de Dios o estos hospitales grandes. Esa es la idea de los ECOS. Los mismos médicos que están ahorita sindicalizados y haciendo críticas dicen de que ha estado funcionando mucho mejor el tema de resguardos cuna, donde las mujeres llegan con embarazos de alto riesgo. Eso está funcionando y les ha funcionado, y eso lo han dicho un par de médicos de estos del sindicato. Lo que yo no te puedo aceptar de las críticas de los sindicatos del Ministerio de Salud hacia los gobiernos del FMLN es su gran pereque de no querer marcar entrada y salida. Porque a mí me va a disculpar, pero todo empleado público aquí marca entrada y salida. ¿Qué corona tienen los médicos que no pueden marcar entrada y salida? Pero ya lo están haciendo, ¿no? No, hay 2 médicos que no lo están haciendo y que han demandado al director de el Rosales. Me parece una irresponsabilidad, y sobre todo que lo demanda uno de los médicos que en 9 años ha hecho 0.4% de cirugías a la semana. ¿Qué tipo de o sea, ahora, sí, hay desaciertos en no radica el principal problema de la salud. No, es que mira, es que en sí marcan o no marcan. Eso yo lo critico también, pero ese no sería el principal problema. Sí, no, lo que pasa es de que vos podés criticar el Sistema Nacional de Salud, y yo estoy de acuerdo, pero tampoco se vale que compres todo el discurso que te dan unos sindicalistas que se han sindicalizado precisamente para no trabajar, para buscar la manera de buscarle plaza a sus propios hijos dentro de estos hospitales, y ver la manera de estar en plaza en el Seguro Social y plaza del Ministerio de Salud. Pero eso contradice la idea de un gobierno de consenso que tú decías, porque esa clase de problemas que son al final de egos en nuestra cultura implica que la ministra, si tiene que cogobernar con los sindicatos y con los empleados, ¿cuál es el problema? No puedes tener dos plazas, Marvin, no puedes tener una plaza a la misma hora del de hacer trabajar el sistema. Vamos a finalizar ese segmento porque quiero regresar y que hablemos ya también de la encuesta de la UFG, que habla de las preferencias de los salvadoreños, por lo menos en este momento, para las próximas elecciones de 2019. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Rápidamente, vámonos a este par de preguntas que hizo la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. La primera es: si las elecciones para presidente de la República fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido usted votaría?
Y aquí la encuesta revela que Nuevas Ideas, el partido en formación, obtendría el 40,6% de los votos. Arena obtendría el 18,8%, el FMLN obtendría el 8,6%, no iría a votar, dice un 12%. Vamos ahora a al siguiente full pantalla. Básicamente ubican al candidato Nayib Bukele con una serie de candidatos, básicamente con el señor Gerson Martínez es la variación junto con el señor Hugo Martínez. Solo voy a mencionar esta última, ya que Hugo Martínez es básicamente el candidato del frente. 58,6% dice que votaría por el señor Bukele, 5,2% por el señor Martínez, 21,1% por el señor Calleja y por ninguno el 15,2%. Marvin tiene 2 minutos para hacer una evaluación. Yo creo que esta encuesta se suma a la serie de encuestas que han salido que pues certifican que Nuevas Ideas es la principal fuerza política del país. Y esto obviamente nos da la pauta para algunos pensar que no va a haber segunda ronda y que Nayib Bukele podría ganar en primera ronda. Yo soy de los que pienso que hay que esperar todavía que Arena ponga la carne en el asador, porque no creo que Arena se va a quedar así con estos resultados. Llama la atención, por ejemplo, que Carlos Callejas aún no despunte, y debería de ser preocupante para ese equipo de propaganda de Callejas, que por qué no despunta con el dinero que lleva gastado incluso hasta ahora, ¿no? Y en el caso del FMLN no deja de sorprender el desangramiento que está teniendo, porque a pesar que ves y diga que hay cosas buenas que se han hecho, que vamos a decir que hasta la misma derecha está diciendo que El Salvador no es la Venezuela de 1994 y que por lo tanto no hay posibilidades de un rompimiento del bipartidismo, y que las encuestas lo están diciendo que están equivocados, es porque muchos de estos cambios que están haciendo se siente que el FMLN lo lleva a cabo por la derrota electoral del 4 de marzo, o sea que no son honestos, no son sinceros. Y obviamente si tenés a un ministro de Relaciones Exteriores que ha sido prácticamente el jefe de la diplomacia en la década del FMLN, pues está claro que la factura se la van a pasar a él en febrero del próximo año. O sea, el FMLN está haciendo lo que se conoce, a propósito del fútbol, ¿no?, un partido de trámite. Eso está clarísimo. Ok, por cuestión de tiempo voy contigo ahora entonces, Raúl. Bien, como dice Marvin, esta encuesta viene a sumarse a las que ya hemos estado leyendo, donde reflejan una importante diferencia sustancial a favor de la figura de Nayib Bukele por un lado y a favor del movimiento próximamente Partido Nuevas Ideas, porque lo van a escribir. Esos berrinches son pasajeros. Entonces, pero esto refleja algo. Los berrinches del Tribunal Supremo Electoral, ¿querés decir? No, yo decía de Nayib. Okay. Que por supuesto, aclaro, no tengo nada contra Nayib. Me simpatiza, pero hasta ahí como persona. Rebelde, con causa. O sin causa, no sé. Pero bien, lo que a mí me llama la atención de esto es que el declive continuado de Arena y el FMLN confirma el agotamiento, el desencanto y el desgaste de estos partidos tradicionales, de los dos grandes partidos. Los pequeños acá ni cuentan, en realidad, y con el respeto que se merecen. Son satélites, ¿no? Entonces, está potenciándose la figura de alguien que aún no tiene partido, que aún no tiene un programa, puede ser muy pronto para estarlo pidiendo, debe estarse construyendo a lo mejor, pero de quien yo he dicho, y lo tuiteé el día domingo, y no tengo ningún empacho en decirlo, que a mí, al menos en lo personal, como Raúl García Mirón, me parece que en Nuevas Ideas, y salvo prueba en contrario, no tiene ni ideas ni nada nuevo. Eso lo dije el día de ayer. Al día de hoy, por lo que he visto. Y soy dueño de mi palabra y esclavo de mi silencio, y por eso lo sostengo, pero más adelante las pruebas puede que me demuestren que yo estaba equivocado. Ok. Bessie tiene la última palabra. Mira, las mediciones son fotografías del momento, habría que ver cómo se siguen moviendo los números. Efectivamente, Nayib ha ido subiendo, hay otros que ven el análisis de que en realidad va bajando, pero es cuestión de si lo ves lleno o vacío. Subiendo, pues. Va subiendo. Y creo que el problema de Nayib y de Nuevas Ideas y de lo que se ha estado criticando es que probablemente los rostros visibles no son rostros muy que tienen su pasado extraño, ¿no? Y eso probablemente genera desconfianza, pero lo cierto es que hoy por hoy él es la persona que se ha puesto frente a los dos partidos mayoritarios, ha sabido capitalizar el descontento contra ambos partidos, 20 años de uno, sobre 10 años con el otro,
Y habría que ver, pues, al final, más adelante, de qué otros personajes más se está rodeando y qué tipo de plan de gobierno, qué estrategia tiene, cómo vas a funcionar o cómo vas a trabajar con una asamblea legislativa en contra. Aprovecho los últimos segundos para saludar al Hospital de Diagnóstico que cumplió 40 años y en especial al doctor Rodrigo Brito. Muchas felicidades. Bueno, como decía, ya nos vamos a quedar entonces. Bessie, Raúl, Marvin, gracias, como siempre, un verdadero placer tenerlos aquí en 8 Puntos. Gusto a ustedes también, gracias a la audiencia. Gracias, buenas noches. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis colegas de El Gráfico TV. Ya está el Chelito Calderón listo, Cristian Villalta, Daniel Herrera y el Pipita López. Dicho esto, recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.